En esta clase te voy a enseñar a cómo hacer el jab, su base teórica, su base técnica, sus 4 reglas fundamentales y sus 5 propósitos que debe cumplir el jab. ¿Listo? Comenzamos. Empezamos con la teoría en el jab. Primero tenemos que aprender a identificar nuestros nudillos, ya que hay 2 nudillos en nuestras manos, las cuales nos van a ayudar a que nuestro golpe sea más efectivo y certero y fuerte. Y hay 2 nudillos los cuales nos pueden lastimar la mano. Y vas a identificar los nudillos de la siguiente manera: 1, 2, 3 y 4. Los nudillos 1 y 2 son los nudillos que te van a ayudar a que tu golpe sea efectivo y no te lesiones la mano, mientras que los nudillos 3 y 4 son los nudillos los cuales te pueden lesionar la mano, ¿vale? Por favor, vamos a aprender a hacer el jab de una manera correcta, siempre teniendo en cuenta con qué nudillos son los que tienes que pegar, ya que el 3 y el 4, si tú los llegas a pegar con esos nudillos, te puedes lesionar la mano, inclusive fisurar tu mano en los metacarpianos. Mucho cuidado. Muy bien, pasamos a la base técnica. Ya te sabes parar, ya sabes hacer tu guardia, y ahora lo que continúa es que tienes que aprender a girar la cadera y tu pierna con ello, ¿vale? La cadera y tu pierna con ello. ¿Por qué giramos la pierna y no solamente la cadera? Como a veces muchas personas creen que solamente al girar la cadera vas a tener la fuerza suficiente en el jab. Eso te lo voy a explicar un poquito más adelante en las 4 reglas del jab. Cuando yo voy a pegar el jab, tengo que identificar que el jab siempre va a salir de mi lado recesivo o mi lado delantero. ¿Ok? Si soy diestro, va a salir con la mano izquierda. Y si yo soy zurdo, tiene que salir mi jab con la mano derecha. Ok, entonces, cuando yo tiro el jab, este debe salir con la pierna y la cadera. Si yo lo hago de esta manera, estoy ejerciendo un poquito más de fuerza a la hora de pegar mi golpe y estoy generando un equilibrio, algo que viene en las 4 reglas del jab. Ok, entonces, yo siempre que pego mi jab, lo que hago es girar la pierna, girar la cadera y al mismo tiempo aventar el hombro. Esa es nuestra base técnica que tenemos que seguir para poder ejecutar correctamente el jab. Entonces, cuando yo giro la pierna, la cadera con él, la cadera es inherente a la pierna, ¿vale? Y viceversa. Cuando yo aviento el hombro, tengo que aventar el brazo y extenderlo completamente, girando el puño, como si mi pulgar quisiera apuntar hacia el suelo. Esa es la manera correcta en cómo voy a tirar el jab, con tus puños bien cerrados. No lo olvides, como lo aprendimos en el video de posición. Ok, entonces volvemos a ejecutar el jab, girando la pierna, cadera, que es inherente a la pierna y cadera. Aventamos el hombro y extendemos completamente el brazo, ¿ok? Y de esta manera es como quedaría nuestro jab. Fíjate cómo quedan mis piernas. Lo voy a hacer de perfil para que lo puedas ver. Siempre con mi pulgar apuntando hacia el suelo. Esta es la base técnica que yo debo de tener a la hora de pegar mi jab. Cuando tiro el jab, el pulgar apuntando hacia el suelo y la mano bien girada. Y la mano yo la giro bien porque tengo que pegar, no lo olvides, con nudillo 1 y 2. Ahora, otra cosa muy importante en el jab, cada vez que siempre pego, como es que siempre estoy cubriendo de un lado y cubriendo del otro. Bien estirado. Tu maxilar siempre tiene que ir pegado a tu hombro, de esta manera. Y de esta manera es como tú vas a pegar el jab. Si te das cuenta, es muy sencillo. En todo caso de que tengas problemas en girar la pierna junto con la cadera, hay un ejercicio que puedes hacer. Ese ejercicio vas a utilizar un cono, un zapato, algo que tengas, pero este debe ir posicionado a la altura de la pierna trasera, como te das cuenta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo único que voy a hacer es tocar con mi mano recesiva el cono o lo que tengas ahí para darte una guía y hacer el siguiente movimiento. No te vas a agachar para tocarlo así solamente con la espalda. No, ese no es el ejercicio. El ejercicio es simplemente tocar, tocar y tocar. ¿Te das cuenta? Mi pierna delantera es la que está haciendo el trabajo. Ese es un ejercicio que puedes hacer para mejorar el movimiento de la pierna delantera a la hora de hacer el jab. El movimiento de la pierna delantera yo lo utilizo para poner fuerza de ese lado y también equilibrio. Eso es lo importante de girar las piernas del lado que estoy ejecutando mi golpe. Y listo, los últimos ejercicios que vas a hacer para empezar a hacer tu jab y empezar a ejecutarlo tú con movilidad es simplemente esto. Vas a tirar tu jab, vas a regresar a tu posición, vas a dar un paso hacia adelante
vas a volver a pegar el jab, paso hacia adelante, jab, regresa a tu posición, paso hacia adelante, jab, regresa a tu posición, empiezas a caminar hacia atrás, jab, regresa a tu posición, caminas hacia atrás, jab, regresa a tu posición, jab, regresa a tu posición y caminas hacia atrás. Lo vas a hacer 3 rounds de 3 minutos con caminata hacia adelante, hacia atrás. Esto es para que te acostumbres a pegar y a mover todo el tiempo, ¿vale? Un segundo ejercicio que vas a hacer con tu jab, en dado caso de que no tengas espejo y para que puedas trabajar tu precisión y la exactitud de tu jab, para que no lo ejecutes a un lado o lo hagas muy abierto, vas a ayudarte con una pelotita para que puedas atrapar la pelota en el momento exacto cuando tienes que pegar, ¿ok? Entonces, con mi mano trasera voy a lanzar la pelota y esta pelota, cuando llegue a la altura de mi frente o mi nariz, yo tengo que hacer mi técnica completa del jab cachando la pelota. ¿Cómo? Haciéndolo de esta manera. Cuando la pelota ya viene, cierro el puño para darle ese ejercicio que la mano siempre tiene que ir floja, y cuando tú ya vas a impactar tienes que ponerla rígida para que ese golpe salga liviano, salga con la mayor velocidad, y cuando esta vaya a impactar, ¡pum!, pegues fuertes, ¿ok? Entonces, aviento, cacho, aviento, cacho, aviento, cacho, y no olvides que todo el tiempo que estás haciendo este ejercicio estás trabajando tu técnica completa del jab. Mira, si te das cuenta, lo voy a hacer de perfil, estoy cubriendo completamente de este lado, estoy cubriendo completamente del otro lado, estoy extendiendo completamente el brazo, estoy llamando el pulgar hacia abajo para pegar con nudillo 1 y 2, estoy girando la cadera y poniendo el peso de la pierna correcta. ¿Listo? Lo vas a hacer 3 rounds de 3 minutos para que tu jab sea preciso. No olvides que si no tienes espejo, este va a ser un excelente ejercicio para trabajar tu precisión y tu técnica. ¿Listo? Ok, vamos con las 4 reglas fundamentales del jab, donde explicaremos otras cosas también del jab. Ok, ya que en esas 4 reglas vamos a encontrar también algunos fundamentos técnicos. La regla número 1 es que el jab tiene que tener velocidad máxima. Es el golpe que su cualidad más importante es la velocidad, ya que no tiene tanta fuerza como otros golpes, pero su cualidad más importante es la velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo jab tiene que ser tan rápido que no tiene que ser perceptible para tu contrincante. La regla número 2 es que tu jab siempre tiene que ir completamente extendido. Si te das cuenta, si yo tiro un jab deficiente con el brazo ligeramente extendido o un poco ya doblado, inclusive el brazo, esto me va a generar un contraataque. Mi contrincante va a tener la posibilidad de contraatacar con el cruzado, ya que el cruzado es el contragolpe del jab. Ya sea en guardia diestra o en guardia zurda, el cross cruzado es el contragolpe del jab. Así que siempre tus jab deben ser brazo completamente extendido. Brazo completamente extendido. La regla número 3 del jab es tener guardia en ambos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy pegando mi jab, si te das cuenta, estoy cubriendo con mi hombro a mi maxilar en lo que estoy pegando del lado recesivo. Y si te das cuenta, del lado dominante también estoy cubriendo con mi codo y con mi mano. Regla número 3. Regla número 4. Peso sobre la pierna que se está ejecutando el golpe. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre que pego el jab debo poner el peso en la pierna delantera. Esto es para que pueda tener un poquito más de explosividad, en especial en jab que son directos, no son con un paso como tal, sino son directos o son potentes. Y también el peso sobre la pierna me va a ayudar a tener un poquito más de equilibrio, ya que muchas veces que lo hacen al revés y se ven torpes. Cuando quieren pegar un golpe y no ponen el peso en la pierna correcta, inclusive se llegan a ir con el golpe. Entonces, regla número 4, peso sobre la pierna que ejecuto. Y ya para terminar, los 5 propósitos del jab. Estos son muy sencillos y los cuales vamos a abordar después, pero más vale que los escribas para que los tengas bien fundamentados. El propósito número 1 es
tomar distancia, ya que el jab es el golpe que vamos a dar en nuestras peleas. Al menos el 70% de todos nuestros golpes van a ser enfocados al jab, así que es bien importante que extiendas el brazo para que puedas cumplir este primer propósito, que es tomar distancia. Propósito número 2, atacar. Propósito número 3, defender. El jab en muchas ocasiones también nos va a ayudar a defender, algo que abordaremos en otro video más a fondo. El propósito número 4 es encadenar un combo. Siempre que tires un jab es para ayudarte a encadenar también un combo. Y número 5, el quinto propósito del jab es molestar. Como te lo comenté al principio del video, hay jabs que inclusive no es necesario que mueva la pierna delantera, solamente son para fintar o molestar. Para esto nos sirve este quinto propósito. No lo olvides, 5 propósitos del jab: tomar distancia, atacar, defender, encadenar un combo y molestar. ¿Listo? De esta manera ya aprendiste a hacer el jab el día de hoy. Ahora, no olvides practicar correctamente el jab, ya que el jab me atrevería a decirte que es el golpe más importante del boxeo.